Efectivamente, vamos a hablar, como les decía, del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver, sus alcances, sus consecuencias fiscales, penales, también con la finalidad de otorgarles las herramientas para que no se ubiquen dentro de este procedimiento del 69 y también pues que si se ubican puedan contar con las armas para poder ir a la autoridad y debidamente poder desahogar debidamente el procedimiento del 69B. Y precisamente este artículo es una herramienta con la que cuenta el Servicio de Administración Tributaria y tiene como finalidad detectar, frenar y sancionar a todos los contribuyentes que se encuentren involucrados en estos esquemas de evasión fiscal que tienen que ver con factureras, con la compra y venta de facturas que amparan operaciones inexistentes. Y si bien este no es un tema nuevo, porque pues este artículo se incluye en la legislación fiscal desde 2014, lo cierto es que el SAT ha utilizado mucho este procedimiento. ¿Por qué? No solamente por lo eficaz que tiene para cumplir con su finalidad, sino también porque ha sido una clave importante para la recaudación. Incluso es importante recordar que a principios de 2023, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer su plan maestro de fiscalización y dentro de este plan maestro pues estaba precisamente el combatir el esquema de evasión que involucra a empresas factureras. Las empresas factureras, como sabemos, son aquellas que emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, con la finalidad de ponerlas a la venta y que otro contribuyente las adquiera con la finalidad de darle un efecto fiscal y con ello erosionar su base gravable y pues por ende pagar menos impuestos. Fíjense, actualmente el Servicio de Administración Tributaria, con base en este procedimiento del 69, ha ubicado a 10.957 contribuyentes como factureras. Están en estados definitivos. En total, pues tenemos un monto de 12.670 contribuyentes que están en las listas del SAT, 10.957 solamente en estados definitivos. Esto es que no lograron acreditar la materialidad de sus operaciones ante la autoridad y que esto pues tiene un efecto fiscal negativo hacia 500,000 contribuyentes. Esto lo vamos a explicar dentro de este webinar. También encontramos a 330 contribuyentes desvirtuados. Esto quiere decir que dentro del procedimiento del 69B lograron acreditar ante la autoridad la materialidad de sus operaciones. También contamos con 1.238 contribuyentes con sentencia favorable. Esto es, les inician el procedimiento, el contribuyente los impugna a través de los medios de defensa y obtienen una sentencia favorable, los bajan de la lista negra del SAT y bueno, los publican en otra lista donde se ubican solamente los contribuyentes pues que ya lograron desvirtuar la presunción. Y también actualmente hay 145 contribuyentes como presuntos. Estos contribuyentes son aquellos que se les acaba de iniciar el procedimiento y pues están dentro de todavía esta etapa administrativa. En México, los estados que cuentan con mayor cantidad de empresas que facturan operaciones simuladas, pues se encuentran Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz y Coahuila, el cual se posiciona como el estado que tiene mayor cantidad de empresas que facturan estas operaciones simuladas. ¿Pero qué implica el artículo 69? Como bien mencionamos al principio, es una herramienta que tiene la autoridad de gestión y de control para poder detectar a contribuyentes que, pues, a su parecer, él puede presumir que están emitiendo facturas que amparan operaciones inexistentes con la finalidad de ponerlos a la venta y que otro contribuyente las adquiera para beneficiarse fiscalmente. Pero también implica que no solamente pueda detectar a estos contribuyentes evasores, sino también frenarlos, pero además también de sancionarlos. Lo relevante aquí es que también la sanción va a derivar de la configuración de un delito fiscal o delitos fiscales. Con la implementación del artículo 69 en 2014, también se implementó el artículo 113 bis en el Código Fiscal, que establece el delito de la compra y venta de facturas que amparan operaciones inexistentes. No obstante, también se pueden configurar el delito de defraudación fiscal equiparada
Esto lo vamos a ver dentro del webinar, lo vamos a explicar a fondo, porque últimamente han acrecentado los casos en los que del procedimiento del 69 se convierten en procedimientos penales, precisamente porque se configura este delito. Algo importante que vamos a mencionar es que con las reformas que hubo en 2019, estos delitos se elevan como graves. Eso quiere decir que los tipifican también como delincuencia organizada y como ataques a la seguridad nacional, lo que implicaba una prisión preventiva oficiosa. Esto no es otra cosa más que, si me permiten la expresión, entre que son peras o son manzanas, ustedes van a estar en prisión si se configuran en el delito. No obstante, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esto de delitos graves. Los delitos fiscales ya no van a ser graves, eso implica que ya no existe la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, se valida los delitos y sobre todo el delito de la compra y venta de facturas. Así podemos colegir que el alcance del procedimiento del 69 del Código Fiscal es, en principio, detectar al contribuyente que emite el comprobante que ampara una operación simulada y sancionar sobre el contribuyente que realiza la deducción del comprobante, el que adquiere el comprobante y le da un efecto fiscal. A esto se le llama o lo conocemos como operación carrusel, porque lo que hace uno pues le va a afectar al otro. El sistema normativo que regula el procedimiento del 69, bueno, será el Código Fiscal de la Federación, que es donde se prevé, y también el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que les comentaba, de que se pueden configurar los delitos fiscales, pues derivado de este procedimiento. Asimismo, es importante que, bueno, este procedimiento se regula con tesis y jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Algo que es de mayor relevancia, pues son aquellas que pormenorizan qué es la sustancia económica, la razón de negocio y la materialidad de las operaciones, porque precisamente es lo que cuestiona la autoridad cuando inicia el procedimiento del 69B del Código en su contra. Vamos a lo largo del webinar, vamos a mostrar algunas de las tesis más relevantes y jurisprudencias que se han emitido al respecto. Bien, como les comentaba, el 69 tuvo como principal finalidad el ubicar a las empresas que emiten facturas que amparan operaciones inexistentes y las ponen en el mercado, porque esto constituía un esquema de evasión fiscal, porque pues ellos venden la factura, hay alguien que los compra y les da un efecto fiscal para beneficiarse, erosionar la base gravable y pagar menos impuestos, lo que ocasionaba un perjuicio al fisco federal. En el pasado, pues la autoridad sí tenía la facultad de hacerlo a través de auditorías, a través del despliegue de sus facultades de comprobación. Sin embargo, se dieron cuenta que no era tan eficaz porque, pues, obviamente los procedimientos de fiscalización pueden ser largos, pueden llevar tiempo. Y vamos a ver que una de las características de las empresas que emiten facturas que amparan operaciones inexistentes son normalmente empresas fantasmas. Entonces, estas desaparecen y pues la autoridad, si bien a lo mejor a través de la auditoría detectó ahí ciertos casos atípicos, pues lo cierto es que pues desaparecían y pues ya no las encontraban. Derivado de esto fue que el legislador propone incluir un artículo 69 que le va a permitir a la autoridad, a través de la revisión de los comprobantes y toda la información que tiene dentro de sus sistemas y con el cruce de información que le puedan proporcionar otras instituciones, poder detectar así en automático comportamientos atípicos de los contribuyentes. ¿Qué le va a permitir este 69 a la autoridad? Pues poder presumir que ese contribuyente, donde la autoridad ya se dio cuenta que está teniendo comportamientos atípicos, pues seguramente es de aquellos que emite facturas que amparan operaciones inexistentes y va a permitirles iniciar ese procedimiento para que sea el contribuyente que vaya hacia la autoridad a demostrar lo contrario. Ahora bien, como les comentaba, la forma en que el SAT puede verificar un comportamiento atípico
de estos contribuyentes, pues es a través de sus sistemas institucionales, pero también del cruce de información que hagan con instituciones bancarias, con FATCA, que son los acuerdos internacionales de intercambio de información, cuando detecten que hay una omisión de pago de ese contribuyente, que hay ingresos omitidos, que hay una determinación incorrecta de contribuciones, también respecto de la información que el IMSS les pueda proporcionar en relación con las retenciones, y también si ese contribuyente ha realizado operaciones con proveedores de riesgo, es decir, que ya estuvieron dentro del listado del 69. Entonces, ¿cuál es un caso atípico para la autoridad? La autoridad va a detectar como un foco rojo a un contribuyente, vamos a llamarle contribuyente A, que va a emitir un volumen grande de facturas, que este contribuyente no entera las contribuciones correspondientes, que normalmente pues son de nueva creación y operan bajo diferentes gamas de servicios o productos. Para la autoridad esos son focos rojos y va a decir, esto es un caso atípico, porque seguramente el concepto, y también, ¿no? Los conceptos que se declaran en sus comprobantes son normalmente intangibles como objeto del comprobante, y la autoridad va a presumir que pues no existe. Otro caso atípico es cuando un contribuyente P, que normalmente van al corriente de sus obligaciones fiscales, si ya llevan mucho tiempo operando, deduce gastos no comunes o que no están vinculados con las necesidades de su operación. Ese también es un foco rojo para la autoridad y va a poder presumir que ese contribuyente está dentro de este esquema de evasión fiscal. Y bueno, a grandes rasgos podemos ver de lo que hemos dicho, cuáles son los alcances y las consecuencias del 69B. Y aquí les dejamos un mensaje que nos envía el SAT y donde también podemos determinar de qué trata todo este procedimiento. Y lo voy a leer. Derivado del cruce de información y el trabajo coordinado, tarde o temprano ubicaremos la factura con operación simulada y ejerceremos actos de facultades de comprobación. Atentamente, el SAT. Y todo este mensaje lo vamos a desentrañar dentro de este webinar, porque vamos a ver cómo es que el SAT, como les comentaba, va a realizar ese análisis a la información con la que cuenta, va a ubicar a esa empresa que emite facturas que amparan operaciones inexistentes y va a sancionar, lo más curioso es que va a sancionar a quien se haya beneficiado de ese comprobante, al que lo adquirió y le dio un efecto fiscal. Así, pues tenemos que, primero determinar que es una operación simulada. En principio, tenemos que saber que todo CFDI goza de una presunción de verdad. Uno emite su CFDI, presenta ante el SAT y goza de presunción de que es legal porque reúne con todos los requisitos legales y está debidamente registrada en la contabilidad. Esa presunción puede ser desvirtuada o destruida por la autoridad, que en ese momento es quien tendrá la carga de la prueba para desvirtuar esa presunción de legalidad del comprobante. Tiene que la autoridad revisar en sus sistemas, analizar si se actualizan los elementos del 69 del Código Fiscal de la Federación para poder entonces presumir que las operaciones que amparan esos comprobantes son inexistentes. Ojo, esta presunción del 69 admite prueba en contrario. Eso quiere decir que el contribuyente ahora tendrá la carga de la prueba para demostrarle a la autoridad que la operación que ampara ese CFDI sí se llevó a cabo o sí se realizó en la vida jurídica. Así tenemos que tener presente tres premisas. No existen facturas falsas, porque todas son válidas si cumplen con los elementos formales previstos en las disposiciones fiscales. Son simuladas por su contenido que se presume verdadero y por ello la transacción logra tener consecuencias fiscales, pero que al ser revisadas por el SAT se detecta que amparan operaciones simuladas, es decir, que no existen. Así para el SAT, cuando hay una operación inexistente. Bueno, cuando el contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar con activos, con personal,
con infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes amparados en dicho comprobante. También va a presumir que son operaciones inexistentes si el contribuyente es no localizable. Esta también sabemos que es una causal padrón importadores. Entonces, para que lo sepamos. Y con las reformas que hubo en 2021 del artículo, también se adiciona como causal para determinar o presumir que una operación es inexistente cuando se detecte que los contribuyentes que realizadas por un tercero, estos terceros se encuentran en el 17H o 17H bis del Código Fiscal, es decir, cuando al tercero le cancelan sus sellos digitales y entonces el contribuyente pues está realizando esas operaciones que tendría que realizar ese tercero. Bien, todo lo que hemos comentado es precisamente que la finalidad del 69B es poder ubicar a ese contribuyente que está emitiendo facturas que ampara operaciones inexistentes y que las pone en venta para que otro contribuyente las adquiera y se beneficie fiscalmente. Pero entonces surge este interrogante, ¿solo las empresas que venden facturas realizan operaciones simuladas? Para dar contestación a esta pregunta, pues vamos a tener que ver quiénes son las personas que pueden involucrarse dentro de este esquema de evasión fiscal, quiénes pueden estar dentro de los supuestos del artículo 69B, y para ello le voy a ceder la palabra a la licenciada Dulce, que nos va a hablar más al respecto. Un segundo. Gracias, licenciada Sujei. Buenos días a todos. Bien, el artículo 69B engloba a dos tipos de personas que pueden estar sujetas a este procedimiento. Una son las empresas comúnmente llamadas como EFOS y los CEDOS. ¿Quiénes son los EFOS? Por sus siglas, EFOS significa empresas que facturan operaciones simuladas. Esto es, las empresas EFOS son las encargadas de expedir la factura que va a amparar una operación inexistente con el objetivo de poderla vender a otra persona para que la persona que la adquiere pueda generar gastos y así puede evitar el pago de un impuesto. Las otras personas que se encuentran inmiscuidas en este procedimiento del 69 son los CEDOS, que son las empresas que deducen la operación simulada. Es decir, los CEDOS son las empresas encargadas de registrar y dar efectos fiscales a esa operación que ampara el comprobante fiscal. Ello con la finalidad, pues, de pagar menos impuestos. Los EFOS. ¿Cuál es la operación o cómo operan estas empresas? Bueno, la operación de simulación de actos inicia cuando el EFO vende una factura a la empresa EDO. Esta empresa EDO paga una comisión al EFO, la registra en su contabilidad con la finalidad de erosionar la base gravable y poder determinar y pagar impuestos menores. ¿Cuáles son las características de los EFOS? Pues a lo largo de la historia y como antecedente para la implementación del artículo 69, principalmente el Servicio de Administración Tributaria detectó diversas características que tienen estas empresas. Los EFOS detectaron que son empresas de reciente creación, tienen 1, 2 o 3 años y de, de facturas. Su domicilio fiscal no está registrado en el Registro Federal de Contribuyentes o, en dado caso, si lo tienen
Perdón, tuve problemas con mi audio. Bien, como les comentaba, las características de los CEFOS es que son empresas de nueva creación, tienen 1, 2, 3 años y empiezan a generar un volumen grande de facturas. Su domicilio no se observa en el Registro Federal de Contribuyentes y en dado caso de que sí registren un domicilio, pues el mismo pertenece a un lote baldío, está ubicado en una zona marginal, son virtuales o en dado caso en el domicilio que registran no coincide con la actividad económica que la empresa está reportando. También otra de las características es que no tiene empleados, no tiene maquinaria, no tiene inventarios, es decir, no tiene ningún factor productivo real. Ajá. No declaran impuestos o, en dado caso, si lo declaran, pues su margen de utilidad es insignificante. Los socios, los accionistas que integran estas empresas pues están como no localizados, no declaran o habitan en zonas marginales. Incluso cuando trabajaba en gobierno, detectábamos que este tipo de empresas era constituida por personas de 20 años, 18, 25, que la realidad en la práctica pues nada más ellos daban su nombre, ¿no? Para crear estas empresas. Ese es un dato también muy importante en la creación de las empresas factureras. Otra de las características de estas factureras es que abren cuentas bancarias y las cancelan muy pronto. Y su objeto social es muy amplio. Cuando nosotros detectábamos que una empresa era facturera, pues es a través también de su objeto social, que está señalado en su acta constitutiva, porque va desde consultoría, en materia legal, fiscal, contabilidad, y bueno, hasta venden productos para construcción, para limpieza. ¿Ello con qué finalidad? Pues para poder emitir un comprobante fiscal que ampare una operación inexistente y, y de varios conceptos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de las empresas que deducen la operación simulada en un comprobante? Bueno, pues estas empresas están localizadas en su domicilio fiscal que tienen registrado ante el SAT, tienen una actividad económica, están operando. Los socios generalmente están en la nómina, están al corriente en sus obligaciones fiscales y pues bueno, están también localizables ante el registro federal. Suelen reportar pérdidas o utilidades marginales generando un mínimo de impuesto a cargo. Y la principal característica de estas empresas, los CEDOS, son las que tienen la obligación de generar toda esta documentación falsa para acreditar la materialidad de las operaciones, como podrían ser manuales, asesorías, capacitaciones, lista de asistencia. Hace rato nosotros hacíamos la interrogante de que si en realidad las empresas que están haciendo esta operación simulada son las únicas que pueden incurrir en un procedimiento del 69B, y pues la realidad es que no. Aun y cuando ustedes efectivamente estén realizando una operación, si no tienen la documentación necesaria que ampare la materialidad, pueden ser sujetos a este procedimiento del 69B. Entonces, en los dos supuestos, cuando se simula una operación y cuando de verdad sí se está realizando, pues la realidad es que en ambos supuestos tienen la obligación de generar y de tener toda esa documentación. Y la otra característica de estas empresas es que pagan de manera en efectivo una comisión a la empresa facturera, a los CEFOS. Los efectos fiscales de las operaciones simuladas podemos limitarlo a dos. La primera es que el contribuyente en el EDO
va a erosionar su base gravable para reducir el pago de un impuesto e incluso va a poder generar pérdidas fiscales. Y el otro efecto es que el contribuyente, el EDO, puede generar un saldo a favor para compensarlo con el impuesto a cargo, o bien podría solicitar la devolución. Una de las consecuencias por las cuales se eliminó la compensación universal en la exposición de motivos señalaba esta citación, que la mayoría de los contribuyentes acudían ante la autoridad fiscal a solicitar la devolución de, de su saldo, pero pues la realidad es que el saldo a favor derivaba de una operación inexistente. Entonces, también por eso fue una de las consecuencias que dieron la eliminación de la compensación universal. Aquí les traigo un ejemplo, grandes rasgos de cómo es esta simulación de operaciones. Tenemos que en una operación normal el ingreso de una persona es de 300 pesos, tiene un gasto de 150, lo que va a generar una base gravable de 150 pesos. Se le aplica la tasa de ISR del 30% y la tasa de IVA del 16%, y va a generar un total a pagar de 69 pesos. Ahora, en una operación simulada tenemos los mismos ingresos, los 300 pesos. Sin embargo, aquí el gasto se va a incrementar a 250 pesos. Para tener una base gravable menor de 50 pesos, se le va a aplicar la tasa de ISR y de IVA, y va a tener un total a pagar de 23 pesos. En esta sencilla operación se puede advertir que el fisco perdió tan solo 46 pesos y el EDO logró ganar 36 pesos. Así es como funcionan este tipo de operaciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de monitorear a los CEFOS? Pues la primera es que las empresas que se crean para eso, es necesario que se estén monitoreando para que la autoridad no les pueda restringir sus sellos digitales, no se publique su nombre en la lista negra del SAT, y la otra es que no se crea una incertidumbre jurídica para el EDO, que es la persona que está comprando estos comprobantes fiscales. Por su parte, la importancia de monitorear a los EDOs es que no se vean involucradas en este procedimiento de carrusel que veíamos anteriormente. Que exista la posibilidad de acreditar la materialidad de una operación, ello con la finalidad de pues, que no se le determine un crédito fiscal cuantioso al contribuyente y que nunca se le restrinjan o cancelen sus sellos digitales. Bien, en este procedimiento del 69 existen varios listados, se conoce comúnmente como listados negros, pero dentro de este procedimiento existen varios listados que ahorita vamos a ver. Para ello, primero necesito comentarles que dentro de este procedimiento del 69, la autoridad tiene la obligación de realizar las notificaciones a ambos contribuyentes, al EFO, por medio de buzón tributario, en la página de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. El listado presunto se actualiza cuando la autoridad le notifica al contribuyente que va a estar sujeto a un procedimiento de 69B. ¿Por qué? Porque se está presumiendo que está vendiendo comprobantes fiscales sin contar con el activo, con el personal y con la infraestructura necesaria para emitirlos. Entonces, en el momento en que se inicie este procedimiento, la autoridad va a publicar el nombre del contribuyente en este listado de presuntos. Después de que se desarrolla todo el procedimiento del 69, la autoridad tiene la obligación de emitir una resolución. Si en esa resolución se determina que el contribuyente no acreditó con la documentación comprobatoria que efectivamente cuenta con el personal en el activo y la infraestructura para emitir esos comprobantes fiscales, se resolverá que en definitiva se encuentra en esa presunción de operaciones inexistentes y su nombre se va a publicar en el listado, pero ya definitivo.
Ahora, si el contribuyente logra desvirtuar durante el procedimiento del 69 esa presunción, su nombre se va a publicar en el listado de desvirtuados. Ahora, cuando el contribuyente, dentro del procedimiento de operaciones simuladas, obtiene una resolución que no es favorable, tiene a su alcance diversos medios de defensa. En dado caso de que estos medios de defensa se resuelvan favorablemente, entonces su nombre se va a publicar en el listado de sentencias favorables. La autoridad fiscal tiene la obligación de actualizar cada 3 meses estos listados. ¿Qué quiero decir con ello? Que la mayoría de las veces nos vemos con un problema porque cuando ya tenemos una sentencia definitiva, pues obviamente que nosotros queremos que ya al siguiente día pues se publique el nombre de la empresa en este listado, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que esperar estos 3 meses a que la autoridad actualice sus sistemas. Ahora, ¿cuáles son las claves para monitorear a los CEFOS y a los CEDOS? Bueno, aquí la importancia de que las empresas que en realidad están operando, los EDOS, pues cuando celebren una operación comercial con un proveedor, pues tienen que validar toda su información, porque les comentaba, aun y cuando en realidad celebren la operación, si no la documentan, pueden actualizar este supuesto. Entonces, como un punto importante es que cuando estén ya celebrando la operación con su proveedor, pues revisen su información. ¿Qué quiere decir? Su opinión de cumplimiento, que esté localizado en su domicilio fiscal, que revisar cuál es la actividad que está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes, que esta misma actividad coincida con el objeto social que tiene en su acta constitutiva, ello con la finalidad de tener una mejor seguridad al momento de celebrar una operación. Y en dado caso de que su proveedor se encuentre enlistado como EFO, pues dar el seguimiento debido, es decir, si ya lo impugnó, pues esperar a que termine el procedimiento y que su nombre aparezca en el listado de sentencias favorables. Ello con la finalidad de poder estar en posibilidad, en caso de una auditoría, pues de acreditar esa materialidad de la operación, que es la que se analiza por parte de la autoridad fiscal. Bien, ¿cómo pueden ustedes saber si su proveedor está en la lista negra? Pues esto es muy sencillo. La realidad es que ustedes pueden ingresar a Google y señalan en el buscador lista 69B, SAT, y enseguida les va a dar la opción. Se van a meter y aquí les traigo la digitalización de la página. Si ustedes pueden ver, están los listados que yo les comentaba. Está el listado de sentencias favorables, el de presuntos, desvirtuados, definitivos y un listado completo donde engloba a todos los anteriores. Al momento, yo les aconsejo que se metan en el listado completo y automáticamente les va a abrir un archivo de Excel. Van a poder poner el RFC de su proveedor y al dar de buscar van a saber si su proveedor está en la lista negra o no. Y lo mejor de este archivo Excel es que pueden saber si ya está como definitivo o en dado caso si tiene una sentencia favorable. Bien, ahora, ¿cuál es la posibilidad? Creo que Perdón, Iván. no sé si se pueda participar. Una pregunta, porque no tengo ningún background, Gustavo Aguilar, aquí, de XB en temas fiscales. Si me aparece el proveedor en la lista negra, pero aparece con sentencia favorable, ¿eso quiere decir que no hay ningún, o sea, que salió OK con SAT y puedo trabajar con él? Así es. Si Ok. su proveedor ya está en la lista de sentencias favorables, quiere decir que estuvo sujeto a un procedimiento del 69 que controvirtió la resolución de la autoridad fiscal y a través, como vamos a ver más adelante, de un juicio de nulidad, se determinó que
él sí tiene la posibilidad y está en aptitud, cuenta con el personal, con el activo, con la infraestructura para poder emitir sus comprobantes fiscales. Mil gracias. Ok. Bien, ahora, ustedes pues no nada más deben revisar que la documentación con sus proveedores esté debidamente integrada pues en el ejercicio que ahorita estamos, en el 2023, porque desgraciadamente la autoridad tiene 5 años para poder revisar un ejercicio fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la autoridad ahorita, 2023, puede revisar ejercicio fiscal 2022, 2021, 2020, 2019, 18 y 17. Estos ejercicios son los que actualmente la autoridad puede fiscalizar, por lo que pues es necesario que se revise la documentación de los expedientes que tienen celebrados con sus proveedores de estos ejercicios. ¿Para qué? Para estar respaldados en dado caso de que la autoridad decida iniciar un procedimiento de comprobación. Bien, ahora mi compañera va a seguir con el tema, con la siguiente pregunta. Y era en relación a lo que estábamos viendo ahorita. ¿Qué pasa si mi proveedor está en la lista negra del SAT? Listo, gracias. Y sí, efectivamente, tenemos que saber qué es lo que pasa si el proveedor está dentro de la lista negra del SAT, porque de inmediato nosotros nos vamos a convertir en un EDO. Porque, pues, si celebramos operaciones con ellos, pues, evidentemente, nos convertimos nosotros como esas empresas que le dieron un efecto fiscal a los comprobantes. Ahora vamos a ver que la consecuencia de que un proveedor esté en el listado definitivo trae como consecuencia que todos los CFDIs que este EFO emitió no tendrán ningún efecto fiscal alguno. ¿Qué comprobantes? Todos los que haya emitido el EFO no van a tener ningún efecto fiscal. Eso quiere decir que si nosotros tenemos esas operaciones con el EFO, pues tampoco van a tener efectos fiscales. Ahora es importante señalar que dentro del procedimiento del 69B existen alternativas de solución. Uno es la autocorrección, que es a través de la presentación de declaraciones complementarias. Entonces, supongamos que el EFO se encuentra en el listado definitivo, ninguno de sus CFDIs van a tener efectos fiscales, entonces obviamente hay un perjuicio al fisco, hay una omisión del pago del impuesto y la autoridad da como la oportunidad de autocorregirse. Bueno, que ya vamos a parar aquí el procedimiento, págame lo que me debes y todo, así, todos felices. También existe otra alternativa, que es el derecho fundamental de audiencia, es ejercer nuestro derecho fundamental de audiencia, es acudir ante la autoridad para poderle presentar todo nuestro soporte documental, pruebas, etcétera, para poderle demostrar que la operación que ampara ese comprobante fiscal sí se llevó a cabo. Estas, como les comentaba, es dentro del procedimiento de 69B, en el procedimiento administrativo. Así, el artículo 69B establece 2 procedimientos, uno para el EFO y uno para el EDO. Vamos a comenzar con el procedimiento que se lleva a cabo cuando el EFO se lista o se publica en los listados del SAT. Todo empieza cuando el SAT pues ya recabó los antecedentes, ya revisó sus sistemas, ya hizo el cruce de información del que comentábamos al principio y pues presume que este contribuyente está emitiendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Una vez hecho eso, lo va a listar, lo va a publicar en el listado de presuntos. Esta notificación se va a realizar al EFO por las 3 vías que ya comentábamos, que es a través del buzón tributario, de la página del SAT y del Diario Oficial de la Federación. El EFO va a contar con 15 días para acreditar la existencia de la operación o bien, como les comentaba, autocorregir su situación fiscal. Existe la posibilidad de que la autoridad le otorgue una prórroga de 5 días, la cual se va a solicitar y no es necesario que esperemos a que la autoridad nos diga si la otorga o no,
con la sola solicitud se entiende que se va a otorgar. Entonces, tenemos esos 5 días más para poder acreditar la existencia de la operación. Aquí la autoridad va a tener 50 días para valorar las pruebas y emitir una resolución. Dentro de esos primeros 20 días de esos 50, la autoridad puede requerir mayor información al contribuyente y le va a otorgar 10 días para contestar. Aquí se va a suspender el plazo que le otorgue al contribuyente. Pasado esos 50 días, la autoridad va a emitir una resolución que puede ser en dos sentidos. Una, que se confirma la presunción, perdón, que se confirma la presunción porque no logró desvirtuar la presunción de autoridad, no logró acreditar que sus operaciones realmente se llevaron a cabo. O bien puede emitir una resolución la autoridad en el sentido de que, ok, si desvirtúas, te quito el listado de presuntos y ya te voy a poner como en el listado de desvirtuados. Y como lo comentaban hace unos minutos, pues si el EFO logra que ya no lo ubiquen dentro de los presuntos, no se le suba al listado de definitivos, es una empresa con la cual sí podemos tener o llevar a cabo operaciones. ¿Qué pasa? Como les decía, ¿no? Si el EFO se encuentra ya como definitivo, no logró acreditar la materialidad de la operación, se le va a publicar en el listado definitivo con la finalidad de que todas las personas con las que realizó operaciones se enteren que es una empresa fraudulenta, que es una empresa que no cuenta con los activos, que no pedir comprobantes y que no es una empresa de confianza con la cual podemos realizar operaciones porque fiscal y la autoridad pues nos va a detectar y es a quien le da ese efecto fiscal al comprobante, a quien le va a sancionar. Ahora, no, ¿qué pasa si la resolución se emite fuera del plazo de 50 días? Si la autoridad emite la resolución y la notifica al día 51. Bueno, va a quedar sin efectos todo el procedimiento. Es muy importante que a quien se le inicie ese procedimiento como EFO, pues esté muy pendiente de la resolución de los tiempos, porque esta sanciona a la autoridad por no emitir la resolución dentro de los 50 días que establece el propio artículo 69b, pues es que va a quedar todo sin efectos. Esta fue una inclusión con una de las reformas más importantes que tuvo el artículo 69b en 2018, porque antes no se preveía un plazo para que la autoridad pudiera resolver y tampoco una sanción en caso de que la emitiera después de tanto tiempo. Entonces, hubieron muchísimos amparos indirectos. Por mi paso por el SAT, les puedo decir que llegó una contingencia de amparos con esto de la inclusión de 69 y que los contribuyentes empiezan a revisar lagunas, empiezan a dar interpretaciones al artículo y empiezan a generar sus amparos indirectos en contra de la constitucionalidad. Como se dieron cuenta que sí, efectivamente, eso generaba inseguridad jurídica para los contribuyentes, pues es que se determina incluir esta sanción al procedimiento, ¿no? Entonces, es muy raro que pase. La realidad es que yo solamente vi un caso así donde la autoridad emitió la resolución fuera de los 50 días y todo quedó sin efectos. Entonces, eso quiere decir que ya no pueden listar a ese contribuyente en los listados negros del SAT. Muy bien. Como les comentaba, hubieron muchos amparos, hay muchos criterios que se han emitido al respecto del 69. Y uno que es importante mencionar es respecto del tema de las consecuencias que trae que un EFO se ubique en un listado definitivo, porque las consecuencias es que todos los CFDIs que emitieron queden sin efecto fiscal alguno. Muchos contribuyentes decían que eso era o generaba incertidumbre jurídica y violentaba el principio de retroactividad. Eso quiere decir que no nos pueden aplicar una ley
hacia el pasado. Entonces, lo que decían es que, a ver, si yo, bueno, ya, soy un EFO y emití facturas en 2013. En 2013 resulta que el artículo 69b no existía, porque este se implementó hasta 2014. Decían los contribuyentes, me estás violentando mi derecho de irretroactividad de la ley. No me puedes venir a aplicar ese artículo por hechos pasados. Nuestro alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina mediante jurisprudencia que no se violenta este principio, que no se está aplicando retroactivamente este artículo en su perjuicio, porque todo debe de atender a la finalidad que tiene el 69b, que es poder erradicar este esquema de evasión fiscal que tiene que ver con la compra y venta de facturas. Entonces, si el punto es poder frenar a estas factureras, pues obviamente lo tienen que hacer con una consecuencia que es que todos sus FDIs pues no tengan efecto fiscal alguno. Es la manera en que la autoridad va a frenar a estos contribuyentes evasores. Otra, esta es una tesis que es emitida igual por Poder Judicial de la Federación, por los plenos de circuito, este es de la Ciudad de México. Este es más reciente, que se publicó en 2022, y precisamente trata sobre los efectos que tiene la publicación de un EFO que se ubica ya en definitivo. Porque también decían, o sea, ¿cómo es que me ubican en ese listado, todos mis FDIs ya no van a tener efecto fiscal alguno y ya no voy a poder emitir? Entonces, no se pueden proyectar a futuro. No obstante, ya plenos de circuito determina que eso sí es válido porque atiende a la finalidad del 69b, porque se entiende que si tú estás ya en definitivo es porque ya la autoridad determinó que no cuentas con los activos, que no cuentas con la infraestructura, que no cuentas con el personal para prestar un servicio o enajenar un bien. Entonces, si no lo tuviste antes, tampoco lo vas a tener después. Entonces, es por eso que esta consecuencia de que se publiquen en el listado pues sea tan severa, ¿no? Porque el punto es frenar a las factureras. Ahora, ¿qué pasa si tengo operaciones con EFOS? Ya revisé en las listas y ya revisé que mi proveedor, está en el listado definitivo. Pues como les comentaba, eso implica que nosotros nos convertamos en un EDO, en una empresa que deduce operaciones simuladas. Para ello, el artículo 69b también prevé un procedimiento para que podamos acudir ante la autoridad a desvirtuar esa presunción, a demostrarle que sí se llevó a cabo el servicio. Porque muchas de las veces pasa que a lo mejor como empresa no vamos a ir a comprar ese CFDI. A lo mejor sí nos prestaron el servicio, a lo mejor sí nos enajenaron el bien, pero resulta que pues esa empresa, ese proveedor, pues sí realiza esas operaciones, pero pues por acá también está emitiendo facturas. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. No siempre es que el EDO tenga la intención de comprar una factura para pues darle efectos fiscales y beneficiarse de ello, sino que pues uno sí le prestan el servicio y todo. Entonces, lo que no sabemos es que ese proveedor, pues por acá también está haciendo esas prácticas indebidas. Y es por ello que si se listan en los CEFOS, nosotros nos convertimos de inmediato en un EDO para la autoridad. No obstante, tenemos un procedimiento. Esto es una vez que se publica el EFO en el Diario Oficial de la Federación como definitivo, nosotros contamos con 30 días para acudir ante la autoridad, para poder acreditar la existencia de la operación o bien corregir nuestra situación fiscal. A lo mejor si las compramos y pues ya no queremos meternos en lío, pagamos. O somos de esas empresas que pues hicimos la operación ahí con el proveedor, no sabíamos y pues bueno, sí tenemos la documentación para poder acreditar que sí se llevó a cabo la operación. Entonces, después de esos 30 días, la autoridad nos puede requerir información adicional y nos va a otorgar 10 días para que la proporcionemos y se puede ampliar hasta 10 días más. En este caso, la autoridad va a tener 30 días para resolver, para realizar la valoración de las pruebas y va a poder emitir su resolución. Va a haber dos formas que puede emitir. Una, que no desvirtúas, que tu documentación es insuficiente, que con ello no me acreditas la materialidad de las operaciones y se confirma la presunción.
En esta resolución, el SAT muy amablemente nos va a invitar a autocorregirnos. Ok, mira, no desvirtúas, pero te invito a que te autocorrijas y me pagues por las buenas. Si no me pagas por las buenas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el SAT va a iniciar sí o sí facultades de comprobación en su contra, derivado de este artículo 69b, que implica que nos inicien una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, etcétera. Pues que nos determinen ya el crédito fiscal, pero aparte va a ser multas, recargos, entonces se va a elevar muchísimo. Lo más importante o lo más relevante de esto es que, además de las facultades de comprobación, también se puede considerar que estamos realizando actos simulados y eso configura el delito fiscal. Entonces, como ven, aquí el que la lleva de perder, pues es el EDO, ¿no? Porque, pues es a la persona física o moral a la que sí se le va a encontrar, a la que pues se le va a sancionar, porque saben que sí tiene para pagar, o pues son a la que se le va a sancionar, pues penalmente. Entonces, siempre decíamos, ¿no? Con el artículo 69b, la autoridad pues no busca quién se la haga, sino quién se la pague. Y pues si el EFO normalmente se desaparecen, pues ¿quién es el que queda? El EDO. Por ello que es súper importante que siempre estén viendo con quién realizan sus operaciones, ¿no? Porque pueden verse involucrados dentro de este esquema de evasión. Bueno, esa es una parte. En contra de esa resolución existen medios de defensa. Esto anteriormente el SAT decía que pues no procedía algún medio de defensa en su contra, no obstante en 2020 ya también mediante jurisprudencia se estableció que sí es una resolución que te causa un perjuicio y en contra de ello sí existen los medios de defensa. Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a detallar más adelante. Otra de las formas en las que va a poder resolver la autoridad es que sí se comprobó la operación, que toda tu documentación, todo el soporte documental que tú me presentaste, sí acredita que llevaste a cabo, que se llevó a cabo la prestación del servicio o la enajenación del bien. Y el efecto que tú le hayas dado a ese comprobante va a seguir surtiendo. Y al respecto también pues han emitido jurisprudencias y tesis por el Poder Judicial de la Federación y quise traerles esta porque, no sé, a lo mejor se puedan preguntar, oye, ¿y qué pasa? Pues si yo nunca me di cuenta y se me va, ya me enteré hasta después y se me pasaron los 30 días con el que yo cuento como EDO para acudir ante la autoridad y tratar de demostrar que sí, que la operación sí se llevó a cabo. ¿Qué pasaría si se me fueron esos 30 días? Ya no tengo la posibilidad de demostrarle a la autoridad que mi operación se llevó a cabo. Y bueno, este tema se dilucida a través de esta tesis y se establece que no porque se te pasó el tiempo ya no pudiste en etapa administrativa acudir ante la autoridad para demostrar la materialidad de las operaciones, pues ya no lo puedes hacer. Sí se puede hacer porque recuerden que si no nos autocorregimos, no demostramos, pues la autoridad va a iniciar facultades de comprobación en nuestra contra para poder determinar el crédito fiscal. No obstante, en esa instancia también tenemos la oportunidad de aportar pruebas para tratar de desvirtuar esa presunción y para demostrarle a la autoridad que efectivamente la operación se llevó a cabo. Y para todo esto nos preguntamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué información, qué documentación requiere el SAT para que la operación, para demostrarle que la operación se llevó a cabo? Que ese comprobante fiscal, pues sí ampara una operación real y que se lleva a cabo en el mundo fáctico. La realidad es que dentro de la legislación, pues no existe como tal una definición de qué es materialidad, no hay un listado que te establezca con qué información o con qué documentación ya se puede demostrar la materialidad de las operaciones. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta en la práctica que la documentación que sirve para poder acreditar ante la autoridad la materialidad de nuestras operaciones es toda aquella que acredite que se cuenta con la infraestructura, con recursos humanos y materiales vinculados a la realización del servicio amparado en los comprobantes fiscalizados. Esto acompañado, pues, obviamente, de los argumentos legales que efectivamente soporten los elementos para desvirtuar los supuestos de operaciones inexistentes.
Dentro del procedimiento, pues uno puede acudir con la autoridad con toda nuestra documentación, pero también tenemos que llevar ese respaldo jurídico, esos razonamientos lógico-jurídicos que pues es importante que tengan un asesor que esté especializado en el tema para que puedan, creo que es lo más importante, ¿no? Que pueda adminicular esas pruebas con esos razonamientos para que le podamos demostrar a la autoridad que efectivamente se llevó a cabo el servicio o la enajenación del bien. Entonces, el respaldo de la documentación en relación con los comprobantes fiscales que se emiten pueden ser los contratos con sus proveedores. Ojo, es súper importante que estos contratos estén protocolizados ante notario público. También pueden ser correos electrónicos, cotizaciones, archivo fotográfico, entregables, bitácoras, publicidad en medios, pedidos y recepción de la mercancía, diagramas de flujo que indiquen la forma en que el contribuyente lleva la actividad, su actividad, títulos de crédito, pagarés, letras de cambio, cheques o cualquier otro documento que ampare la operación realizada. Como decíamos, los contratos y demás instrumentos notariales, datos de almacenes personales y del cliente o del proveedor, procedimientos, medios, fechas y demás datos sobre entregas de bienes o mercancías, detalles de inventarios, en su caso controles volumétricos, los fines del negocio o la actividad, el impacto que tiene el beneficio adquirido y perfiles de las personas con las que realizaron las actividades económicas. Esta es una sugerencia que se les da. No es como que cada operación tenga que tener todo este listado, todo depende del tipo de operación que se lleve a cabo. Una sugerencia que les damos es que se hagan expedientes por cada operación. Y a lo mejor me van a decir, ay, no, es que eso es muy complicado. En la práctica, pues, realizamos demasiadas operaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues pueden empezar con las operaciones que son muy reiterativas, muy reiteradas, porque ese es un foco rojo para la autoridad. Si tenemos esos expedientes con toda la documentación que soporte su existencia, bueno, podemos acudir ante la autoridad y decirle, mira, no, aquí está todo mi soporte. ¿Qué otro tipo de operaciones? Pues las más cuantiosas, porque también son las que voltea a ver la autoridad. Y sobre todo que esas sean de 5 años para atrás, que es como ya lo comentaba la licenciada Dulce, nosotros tenemos la obligación de conservar esa documentación durante 5 años porque son donde caduca las facultades de la autoridad. Y bien, eso es muy importante, todo el soporte que podamos obtener para acreditar la materialidad de las operaciones, para acreditar que sí se llevaron a cabo. También me gustaría mencionarles esta tesis que el Poder Judicial de la Federación emitió. Y aquí lo que se dilucida es que es insuficiente acudir con la autoridad para demostrar que se llevó a cabo la operación que ampara el comprobante fiscal revisado. Es insuficiente con demostrar que esa factura se pagó, sino que lo que se requiere es que además del pago, pues se presenten todas las documentales que de manera vinculada puedan demostrar que no solo se pagó, sino que realmente se llevó a cabo la operación. Entonces, en relación con la materialidad, hay muchísimo material en tesis y jurisprudencias, pero bueno, se nos hizo importante mencionarles esto para que vean que la autoridad siempre va a poner peros, ¿no? Para decir que pues, no se acredita la materialidad, pero entre más soporte documental fehaciente tengamos, pues tenemos más oportunidad de poderle demostrar eso a la autoridad. Tratándose de materialidad de operaciones, es importante que les diga que esta materialidad no solamente puede ser cuestionada por la autoridad dentro del procedimiento del artículo 69b. ¿Qué quiero decir? Puede que ustedes nunca se ubiquen dentro del 69b, pero resulta que pues, la autoridad fiscal tiene a su alcance facultades de comprobación para revisar que los contribuyentes estén cumpliendo debidamente con sus obligaciones fiscales. Ya conocemos las facultades de comprobación de la autoridad previstas en el artículo 42 del Código, que es visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, etc. Entonces, dentro de estas facultades de comprobación, la autoridad puede cuestionar la materialidad y deducir que sus operaciones son inexistentes.
O sea, que los comprobantes que les están revisando, pero ya en un periodo determinado, pues no amparan una operación que se llevó a cabo en la vida real y puede ser cuestionada. Sobre este tema también hubieron ahí como, pues se emitieron algunas tesis y jurisprudencias porque pues se decía que para poder desconocer tus operaciones, pues a fuerzas la autoridad tenía que iniciar el procedimiento del 69B. Lo cierto es que la Suprema Corte ya estableció que no solamente con el artículo 69B puede presumir la inexistencia, sino también a través de facultades de comprobación. Y también ya se han implementado dentro del código algunas otras herramientas, como lo es el artículo 69B, para poder detectar las operaciones inexistentes, como por ejemplo el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que contiene una cláusula antiabuso y que este artículo le permite a la autoridad presumir que sus operaciones carecen de una razón de negocios. Entonces, como ven, la autoridad tiene muchísimas herramientas para poder determinar, presumir que sus operaciones son inexistentes y que pues nos tocará a nosotros ir ante la autoridad y demostrar con todo nuestro soporte documental que no es así y que sí se llevaron a cabo. Esta es la tesis, la jurisprudencia que les mencionaba, que lo que pues prácticamente se establece es que el artículo 69B no excluye las facultades contempladas en el 42 del Código. Esto es, la autoridad tanto con el procedimiento del 69B y con el despliegue de sus facultades de comprobación puede determinar la procedencia o no de las operaciones que amparan los comprobantes fiscales revisados. Asimismo, también ya se han emitido distintas tesis, una de ellas es esta es más nueva, la anterior es jurisprudencia, esta es una tesis y de igual manera solamente va a depender del que la autoridad decida con qué nos va a revisar, si con el 69B o con el 42. Obviamente, pues, si nos inicia facultades de comprobación, la consecuencia es que nos determina un crédito fiscal. Si nos inician el 69B, pues las consecuencias pueden ser a lo mejor un poquito más graves, porque pues recuerden que también se pueden tipificar los delitos. Entonces, bueno, eso se los quería comentar, de suma importancia para que sepan que pues se debe de realizar sus expedientes con su reporte documental de todas las operaciones que lleven a cabo y la debida estar ahí monitoreando a sus proveedores dentro de estos listados para pues verificar que no se encuentren dentro de este procedimiento del 69B. Entre los efectos fiscales que se tienen por no demostrar la materialidad de las operaciones, pues es el rechazo de las deducciones, le dimos ese efecto fiscal, para efectos del impuesto sobre la renta. Eso repercute, pues obviamente, en los ingresos o en la emisión de esto. Que la base para el cálculo del impuesto sea más alta y con ello pues tengamos que pagar más impuestos. También que el IVA acreditable sea improcedente y con ello pues que existan las negativas en devoluciones de IVA, que saldos a favor de IVA. No obstante, existen consecuencias legales de alto impacto. Ya vimos créditos fiscales, suspensión, cancelación de sellos digitales o la configuración de delitos fiscales. Y sobre este tema nos va a hablar la licenciada Dulce. Adelante. Gracias, licenciada Sujei. Bien, como ya les comentábamos, una de las grandes consecuencias legales y que afectan sin duda alguna la seguridad de los contribuyentes, pues es la actualización de delitos fiscales con motivo de esta determinación ya definitiva por parte de la autoridad fiscal e incluso confirmada por una autoridad jurisdiccional que un contribuyente ha realizado operaciones simuladas amparadas en un comprobante fiscal. Los dos delitos que se implementan para contrarrestar estas acciones por parte de las empresas factureras son dos delitos. El primero es el delito de defraudación fiscal equiparable, el cual se encuentra regulado en el artículo 109
del Código Fiscal de la Federación. Este artículo señala que será sancionado con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal quien simule uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Es decir, en esta fracción, por cuanto hace al delito de defraudación fiscal equiparable, se establece esa simulación de actos que están amparados en un comprobante fiscal, que vende el EFO y que lo adquiere el EFO. Igualmente, en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, el legislador federal estableció que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es decir, en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación se regula ambas acciones de las personas EFOS y los CEDOS, tanto de la que vende como de la persona que adquiere y que da efectos fiscales, y como un segundo requisito para la actualización del delito es que se genere ese perjuicio al fisco federal. Estos delitos no ameritan prisión preventiva. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién puede cometerlos? En la práctica, es muy complicado que pueda iniciarse acción penal por estos delitos. ¿Por qué? Porque el sujeto activo, que en teoría debe cometerlo, pues no está bien definido en la legislación. Si ustedes ven de la lectura que aquí transcribimos de estos artículos, pues nada más dice, ¿será sancionado quién? Pues no dice. Entonces, este es un problema en el que tanto la autoridad que investiga el delito, como el MP, como la que promueve su querella o denuncia, en este caso, pues el SAT, y las empresas, pues tienen un problema, ¿no? Porque es muy complicado que se pueda definir quién va a ser la persona responsable. Entonces, puede llegar al extremo de que puede ser un socio, un accionista, un representante legal, incluso hasta un trabajador, cuando se compruebe, por ejemplo, los contadores que tienen la obligación de expedir las facturas, ¿no? Entonces, sí es muy complicado esta cuestión de la responsabilidad al momento de que se intente ejercer acción penal por estos delitos. Ahora, en el 2019, antes de que llegue a la delincuencia organizada, es necesario que les diga que es diferente la pena en cuanto al delito de defraudación fiscal. Equiparable, este va de 3 meses a 9 años, mientras que el delito previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación establece una pena de prisión de 2 años a 9 años. ¿Cómo se va a determinar cuáles años se van a determinar? Pues bueno, va a ser dependiendo de la cuantía y del perjuicio al fisco. Ahora, en el 2019 se publicó en el Diario Oficial un decreto en el que se modificaba y se reformaban los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. En esta reforma, el legislador federal estableció que eran delitos graves el contrabando equiparable, la defraudación fiscal equiparada y la venta y compra de estos comprobantes fiscales. A través de este decreto publicado en el 2019, se determinó que estos delitos eran parte de la delincuencia organizada y afectaban la seguridad nacional. Como consecuencia de ello, al cometer estos delitos se actualizaba la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que se ejercía acción penal en contra del responsable, ameritaba su prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, este decreto, esta reforma de estos artículos, fue materia de 2 acciones de inconstitucionalidad por parte de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por una parte proporcional de los senadores. Estos se juntan, promueven sus acciones de inconstitucionalidad y la Suprema Corte las acumula para resolverla en una sola ejecutoria. En esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de la Nación invalida el artículo 167, párrafo séptimo, donde se establecía la prisión preventiva oficiosa para estos delitos de contrabando, defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparable y la compra y venta de facturas. Igualmente invalida el artículo quinto, fracción 13 de la Ley de la Seguridad Nacional. Y el principal motivo por que la Suprema Corte invalida esta acción de inconstitucionalidad es porque estos artículos violan el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este artículo 19 se establece cuáles son los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, como pueden ser el genocidio, delitos en materia de hidrocarburos, de diésel. Este artículo establece cuáles son los delitos que en específico ameritan una prisión preventiva oficiosa, y como dentro de este catálogo que se estableció en este artículo constitucional no se establecen estos delitos fiscales, pues la Suprema Corte es por eso que la Suprema Corte invalida esos artículos expedidos por el legislador federal. Bien. Bien, otro de los puntos importantes que debemos tocar son los medios de defensa que tienen los contribuyentes, tanto los CEDOS como los CEFOS. Existen 3 medios de defensa. El primero es el recurso de revocación, es un recurso administrativo, como su nombre lo dice, se promueve ante el propio Servicio de Administración Tributaria y por medio de buzón tributario. Es optativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente va a decidir si promueve un recurso de revocación o promueve un juicio de nulidad. El juicio de nulidad es el segundo medio de defensa que tienen estas personas, los CEFOS y los CEDOS. Se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y concluye con el dictado de una sentencia. Esta sentencia puede favorecer a los intereses del contribuyente, llamado actor, o no le puede favorecer. En caso de que no le favorezca, el contribuyente tiene a su alcance el amparo directo, el cual lo va a resolver un tribunal colegiado de circuito que ya forma parte del Poder Judicial de la Federación. Esta es una de las jurisprudencias que les comentábamos, que anteriormente los CEDOS no podían controvertir la resolución que emitía la autoridad cuando él acudía, presentaba sus pruebas tendientes a acreditar que efectivamente la operación amparada en ese comprobante fiscal, pues sí sucedió. Entonces, en principio decían que no procedía, que era necesario que te esperaras a facultades de comprobación, y en esas facultades de comprobación, pues entonces ya exhibe tus pruebas. Ya después de varios interpretaciones, argumentos, se determinó mediante jurisprudencia que sí era procedente el recurso de revocación y el juicio de nulidad. ¿Qué quiere decir? También aquí es importante que en materia legal existen muchísimos criterios, entonces se tiene que estar en constante actualización, se tiene que analizar lo que sale publicado en el diario oficial en cuanto a una reforma a los artículos, y aparte de esa reforma, pues tenemos que analizar qué es lo que dicen nuestros tribunales del Poder Judicial Federal respecto de esa reforma, cómo se debe interpretar, por qué se creó esa reforma. Entonces, es necesario esa actualización constante para que exista una adecuada defensa cuando ya estemos en esta etapa de impugnación a través de estos medios ordinarios. Bien, por último, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones para ustedes? La primera es revisar sus facturas, que cumplan con todos los requisitos legales. Y cuando
empiecen a celebrar operaciones con sus socios comerciales, con sus proveedores, pues los revisen. ¿Qué quiere decir? Chequen si están en la lista negra, revisen su opinión de cumplimiento, que estén localizados. En dado caso de que estén publicados en una lista negra, pues estén monitoreando cómo va el estatus que guarda ese procedimiento para estar dentro del plazo de poder ofrecer pruebas o de impugnar una determinada resolución. Deben mantener sus expedientes integrados de todas las operaciones con sus proveedores y sus socios comerciales. Realicen inspecciones periódicas a sus proveedores. Si es necesario, incluso pues acudan a su domicilio para ver en dónde está realizando su operación, que la operación o el servicio que les va a prestar pues sí coincida con la actividad registrada ante el RFC y con el objeto social en su acta constitutiva. Realicen ustedes auditorías preventivas para revisar sus expedientes que se encuentren integrados correctamente y de manera completa. Y por muy sencillo que parezca, de verdad, asesórense, porque en la práctica aquí en Stratego han llegado personas que, por ejemplo, son intermediarias entre el artista y un centro de espectáculos y dicen, no, pues ya aquí con estas pruebas acredité la materialidad porque se acredita que el actor sí se presentó en el Foro Sol, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero la realidad es que la operación, el servicio que prestó esta empresa, pues es de intermediario, ¿no? Entre el artista y el Foro Sol. Entonces, la litis a dilucidar y lo que se tiene que acreditar, pues no es que haya existido un concierto, sino que él haya prestado el servicio de intermediación. Entonces, por muy sencillo que parezca esta situación, de verdad asesórense para que puedan tener pues en dado caso, una defensa legal adecuada, o si estamos sometidos a un procedimiento, pues tengamos toda esta documentación necesaria para una sentencia o una resolución favorable, ¿no? A los intereses de las empresas, ya sea EFO o una empresa que deduce operaciones simuladas. Pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias al público presente el día de hoy y los esperamos en nuestros próximos webinars. Excelente fin de semana para todos y todas. Gracias.